Bueno, buenos días para todos en este día, en este martes de devocional. Bendiciones para todos los que nos están escuchando, los que van a escuchar luego este devocional de este día que el Señor ha creado para que nosotros podamos ver su gloria y su majestad. Antes de empezar vamos a orar, a poner en manos del Señor este día, a poner en manos del Señor este devocional, que sea el Señor y el Espíritu Santo quien nos esté hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que nuestro velo que ha estado quizás se ha quitado y que pueda ser revelado a través de la palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo despertar, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, porque cada día, Señor, tú nos traes una palabra nueva, fresca, porque cada día, Señor, tú estás en medio de nosotros, Padre, porque cada día tú te manifiestas con poder en nuestras vidas, porque en cada lugar, en cada momento, Señor, sabemos plenamente que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es eterna, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos poner delante de tu presencia todas nuestras peticiones, todas aquellas cosas con las cuales hemos estado cargando quizás. Queremos entregarte nuestras cargas, Señor. Queremos entregarte nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, lo que quizás nos esté agobiando. Queremos entregarte nuestras enfermedades, queremos entregarte esas cargas que hemos estado cargando durante tiempo o durante mucho tiempo, Señor, para que seas tú quien tomes el control, para que seas tú quien nos ayude a poder seguir en pie de batalla, Señor. Te damos gracias, te adoramos, exaltamos tu nombre, proclamamos, Señor, que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Padre, que estés abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que la palabra, como dice tu palabra, Señor, que esta palabra entre hasta lo más profundo y pueda romper todo paradigma, todo aquello que quizás he estado bloqueando, Señor, que tu palabra entre a nuestro corazón. Te damos toda la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Bueno, y quiero compartirles una palabra que a modo personal quiero compartir una experiencia y la he titulado El día que me enojé con Dios. Amén. Entonces, primeramente compartirles que esta palabra llegó a mí en un momento en el cual les comparto. Un día me levanté enojada. No sé si a usted le ha pasado, si quizás ha experimentado ese enojo que quizás pueda sentir. Pues yo un día me levanté enojada y sentí ira, rabia, dolor y enojo. Pero no enojo contra quizás la situación que pueda estar viviendo o las personas con las cuales de pronto usted pueda estar enojado o enojada, sino que en ese momento sentí enojo con Dios. Y pues uno diría, ay, ¿cómo va uno a enojarse con Dios? O ¿cómo así que se enojó con Dios? O sea, no entiendo quizás. Y fue así, fue un momento en donde sentí que me enojé con el Señor. Sentí que estaba enojada con Dios. Hasta le reclamé en voz alta y le dije, pero y esto, y esto, y esto. Y le dije, Señor, estoy enojada contigo. Y le dije muchas cosas, ¿cierto? Y luego de que pasó todo este enojo que sentí, que nunca había sentido, luego de que pasó esto, el Señor me llevó y me puso en mi mente una palabra. Y me remitió esa palabra y yo en ese momento pues no la entendí o no entendí por qué esa palabra llegó a mi mente. Y pues yo dije, bueno, voy a leerla y pues voy a ver qué quiere decirme el Señor con esta palabra. Ya esta palabra ya yo la he leído en varias ocasiones. De hecho es una historia muy conocida, de hecho por muchos, pero en esta oportunidad la leí de una forma muy diferente a otras veces pues que la he leído y la entendí y pues
recibí la respuesta de parte del Señor a lo que yo le estaba diciendo, lo que yo le estaba reclamando o por mi enojo en ese momento hacia Él. Y luego de que me compartió esta palabra, yo medité y pues le pedí al Señor perdón, obviamente, porque no sabemos muchas veces el alcance de nuestras palabras, lo que decimos o lo que sentimos, cuando quizás no sabemos cómo orientar ese tipo de cosas. Entonces quiero compartirles esta palabra que está en Jonás. Como les decía, es una historia conocida y pues conocemos, para pues un resumen, para los que quizás aún no conocen la historia de Jonás, que creo que pues todos la conocemos, porque de hecho es una de las historias más conocidas, que Jonás fue a llevar la palabra a Nínive y se lo tragó un pez, para resumirles, y luego salió del pez y fue allá y dio la palabra y todo esto, ¿cierto? Pero hay una parte en la palabra que fue donde el Señor me llevó, y de allí quiero compartirles. Está en el capítulo 4. Si usted no se lo ha leído, le invito a que no se va a demorar ni media hora leyéndoselo, el libro de Jonás, realmente. Yo no, de hecho me lo leí ese día, me lo leí como 2 veces. Y nuevamente volví y el Señor cada vez me mostraba o me revelaba otra cosa que no lo había visto la primera vez, y así. Está en el capítulo 4, pero antes de leer el capítulo 4, quiero empezar desde el capítulo 6, desde el capítulo 3, versículo 6. Y dice así: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora sí voy a leerles la palabra en el capítulo 4, que de hecho tiene como título El enojo de Jonás. Dice: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, para ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual él creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol le hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pareció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Bueno, hasta allí llega la palabra, el versículo de Jonás.
Entonces miren lo que aconteció en ese tiempo. ¿Y por qué les comencé a leer desde el versículo 3? Porque si usted sabe la historia, y le invito a que nuevamente se lea la historia completa de Jonás, sabemos que Jonás tuvo un propósito de Dios, fue a llevar un mensaje de arrepentimiento, ¿cierto? Y estas personas se arrepintieron de corazón, estas personas hicieron lo que Jonás había llevado el mensaje allá a Nínive. Y Dios vio esto de gran agrado y pues les perdonó, por así decirlo, o no les hizo el mal que pues él dijo que iba a hacer, que iba a acabar con esta ciudad. Entonces miren la actitud de Jonás, de enojarse con el Señor. Entonces aquí vemos primeramente que, como lo dice la palabra y el título, Jonás se enojó con Dios. Y cuando tú y yo meditamos y nos damos cuenta de qué es el enojo y miramos qué significa estar enojados y cómo, la dimensión de nosotros decir o nosotros pensar que podemos estar enojados con Dios puede trascender a grandes cosas. Entonces el enojo de nuestra parte en contra del Señor sucede porque muchas veces estamos tan cargados espiritualmente, físicamente, estamos tan agotados mentalmente que no sabemos cómo soltar esas cargas muchas veces. Y es cuando llegamos al extremo de quizás explotar en enojo. Y pues en este caso lo que podemos ver acá es que Jonás tenía tanta enojo con el Señor. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué también? O sea, yo me decía, pero ¿por qué Jonás se enojó tanto con Dios? O sea, ¿por qué estaba tan enojado si él debía estar, era alegre porque lo que el Señor le había mandado a hacer, lo había hecho, lo había cumplido y por eso estas personas se habían arrepentido? Tenía que estar gozoso porque pues por ese mensaje estas personas fueron salvas. Entonces ahora vamos a ver lo que implicaba o lo que implicó este enojo de Jonás. Lo que muchas veces quizás, no sé si has experimentado ese enojo contra Dios. Entonces el enojo de Jonás va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver a simple vista, de lo que podemos imaginar. Siempre vemos la historia de Jonás, como le decía, como ese profeta que fue tragado por el gran pez y que fue a proclamar la palabra de arrepentimiento y todo esto, pero esta parte en donde nos cuenta que Jonás tuvo o sintió ese momento de enojo o tuvo ese enojo con el Señor, es algo que es contrastante porque debido a su misión y al resultado de su misión, que en ese momento era llevar ese mensaje de arrepentimiento, se puede decir que lo logró, que cumplió su propósito, porque estas personas se arrepintieron. Pero nosotros nos preguntamos, o yo me preguntaba, ¿por qué se enojó Jonás? ¿Por qué Jonás sintió ese enojo con Dios? ¿Por qué a veces sentimos que nos enojamos con Dios? Que no es contra nadie más, que no es contra otra cosa, sino que realmente sentimos un enojo hacia Dios o contra Dios. Y primeramente es que Jonás, para mí, leyendo en la palabra, primeramente Jonás se enojó con Dios porque él creyó en su humanidad que él era quien tenía el poder y el futuro de estas personas de Nínive. Él creyó que tenía el poder de decidir de quién o sobre quién tener misericordia. Entonces muchas veces creemos que tenemos un poder o que por ser instrumentos útiles en las manos del Señor, nosotros tenemos todos los de ganar o toda la de ganar. O tenemos el poder de juzgar o de tener misericordia o sentir misericordia sobre cualquier otra persona que quizás no conoce del Señor. Muchas veces ese enojo viene también cargado de tristeza, de comparaciones, de envidia, de ver lo que otros quizás han logrado o tienen y que quizás muchas veces o quizás tú en el momento no ves que ha pasado contigo o en tu vida. Entonces muchas veces creemos que el ser instrumento útil para Dios, que al servirle al Señor, que al buscar su palabra todos los días, que al estar conectándonos todos los días a las 5:30 en la noche, de ir a la iglesia,
de hacer las cosas bien, por así decirlo, de tener una vida en santidad o tener una vida conforme a lo que le agrada al Señor, de cumplir sus propósitos, de cumplir sus principios, de diezmar, ofrendar, de dar primicias. Quizás tú puedes estar pensando, pero ¿por qué yo voy a la iglesia, que siempre trato de hacer el bien, o que me comporto, o que hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, o que siempre trato de hacer las cosas correctamente? ¿Por qué quizás otras personas que no son de Dios, o que no han recibido al Señor, o que hacen las cosas mal, o que están haciendo lo indebido o lo malo delante del Señor, y el Señor los tiene como están? O sea, muchas veces decimos o miramos en otras personas lo que quizás no hemos visto en nuestras vidas, o pensamos o creemos que las otras personas tienen lo que tienen, o han logrado lo que han logrado, o están en donde están, es porque Dios las ha mirado más a ellos que a nosotros. O quizás muchas veces pensamos que el Señor los ama mucho más a ellos que a nosotros. A veces podemos decir, no, pero esta otra persona o esta otra situación que pasa, ¿por qué el Señor tiene misericordia con estas otras personas? ¿Por qué? O sea, y muchas veces caemos en eso, en el preguntarnos el por qué, el por qué. Y al nosotros creer que somos útiles, o que llevamos la palabra, o que llevamos ese mensaje, o que le hablamos a esas personas de Dios, o que vamos y compartimos su palabra con otras personas y vemos quizás cómo esas otras personas son levantadas, o esas situaciones son resueltas, o esas enfermedades son curadas, o esos problemas económicos son solucionados. Y nosotros muchas veces podemos llegar a pensar, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Señor a esas personas sí les contesta la oración? ¿O por qué esas personas sí les resuelven las cosas? ¿O por qué esas personas sí tienen respuesta pronta de Dios? ¿O por qué esas personas no les pasan cosas más graves, o cosas peores, o cosas malas, por así decirlo? O justicia divina, que nosotros también podemos pensar y decir. Y es porque muchas veces nos ponemos en la posición en la cual se puso Jonás, y fue de creer de que era por él, y que él era de pronto quien podía decidir. Miren que la palabra nos dice en Jonás que él sabía, él dice, es que yo sabía, se los voy a parafrasear, es que yo sabía que tú eres bueno en misericordia, que eres grande en misericordia y en amor y en perdón. O sea que Jonás sabía que él al llevar a cabo esa misión, al cumplir esa misión, él sabía que el Señor, si ese pueblo se arrepentía, el Señor los iba a perdonar, iba a tener misericordia de ellos. Entonces miren que desde el principio Jonás tenía una actitud de de rabia, como de envidia, por así decirlo, que él sabía que el Señor era bueno, que era grande, que es grande, misericordioso, que es amor. Y Jonás sabía que si él iba a llevar esa palabra, estas personas podían arrepentirse y podrían salvarse, por así decirlo. Y de hecho, desde el principio de la palabra, cuando Dios lo mandó a ir allá, él que hizo, se fue a otra ciudad, se fue a Tarsis, porque de que él fue llamado por Dios para llevar a cabo esa misión, él sabía que esa misión la iba a hacer para que esas personas pudieran ver el poder de Dios y la misericordia de Dios. Y él enseguida lo que hizo fue enseguida desobedecer y desviarse para otra parte. Pero no fue por probar o por tirárselas, por así decirlo, de importante, sino porque desde un principio él creyó que él era el método o el instrumento o el poder, que él creyó que el poder era él. Entonces miren lo que Jonás, por creer que era el único, o creer que como era el instrumento útil, era el que podía decidir sobre estas personas, y no quería ni siquiera involucrar a Dios, porque miren que dice, es que yo sé que tú eres grande en misericordia. Entonces él creyó, y yo pienso que en ese momento en la palabra nos dice que él fue a llevar el mensaje. Yo hasta creería que lo hizo como de mala gana, por así decirlo, porque como les digo, él sabía desde un principio que si el pueblo se arrepentía, Dios los iba a perdonar, los iba a tener misericordia. Entonces, el error de Jonás fue creer que él era quien decidía. O sea, yo pienso que en ese momento Jonás, como dicen por ahí, se le creció la pechuga.
como él fue a dar el mensaje de arrepentimiento, como él fue el profeta que Dios escogió para esa misión, y como fue ese profeta que tuvo que vivir algo extraordinario, como que se lo tragara un pez enorme, un pez grande, y poder experimentar eso sobrenatural del Señor, de que estando en lo profundo del océano, el Señor aún así guardó su vida y lo colocó dentro de un pez, y luego ese pez lo llevó a tierra y pudo vivir esa experiencia sobrenatural. Él creyó que él era el importante, que él era quien decidía, que él era como esa autoridad, o tenía el poder de decidir o de dar misericordia a quien él quisiera, y él no quería que ese pueblo tuviera misericordia. Pero yo lo que puedo intuir es que Jonás estaba actuando un poco egoísta, porque él pensó que en las manos de él era que estaba la decisión, y por eso él no quería hacerlo. Entonces él creyó que al tener ese poder, porque él creyó que el poder lo tenía él y no Dios, entonces él tomó la decisión de creerse él el importante. Entonces él se confundió, él confundió su propósito, él confundió su misión con el poder de Dios, con la omnipresencia, con la soberanía del Señor. Entonces aquí lo vemos en el versículo del 6 al 11, que dice: el versículo del 6 al 11 nos dice: y preparó Jehová Dios del 4, del 1 al 6. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Y uno diría, pero ¿por qué se va a enojar Jonás? Si lo que él fue a hacer, pues cumplió su labor. Y dice, y oró y dijo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, es mejor la muerte que la vida. Entonces miren lo que nos hace desear el enojo o estar enojados, y es la muerte. Es cuando nosotros cruzamos esa línea en que, como dicen por ahí, coloquialmente, yo prefiero estar muerta que tal cosa, y no dimensionamos esa frase y esa palabra y el poder que hay detrás de esa frase. Cuando la gente dice, o cuando uno dice, primero muerta que tal cosa, o yo prefiero estar muerta que tal cosa, no dimensionamos el poder y la gravedad de lo que estamos declarando y proclamando, porque tanto era el enojo de Jonás que él prefería estar muerto. Él prefería que el Señor lo matara o se lo llevara o le pasara algo antes de ver la majestuosidad del Señor, de ver o de experimentar y de ver con sus propios ojos el poder del Señor actuar en medio de ese pueblo de Nínive. Poder ver cómo el Señor actúa de una forma amorosa, de una forma misericordiosa con ese pueblo. Entonces, hay ocasiones en las cuales tú y yo podemos decir, es que yo prefiero morirme antes de tal cosa, o yo, Señor, tú no has cumplido lo que tú me has dicho, o yo no he visto nada de lo que tú me has prometido, o yo veo que la gente que no te teme a ti, que no teme a Dios, veo que la gente que no teme a Dios prospera, veo que la gente que no teme a Dios logra sus sueños, o tienen carros, tienen casas, tienen de todo, o veo que las personas que no temen a Dios les va bien, o tienen grandes puestos, o tienen tantas cosas que podemos ahora mismo pensar. Pero lo que no vemos es lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas, y a lo que nos quiere llevar, a lo que nos quiere mostrar. Que tú y yo seamos ese ejemplo o ese espejo del Señor. Que nosotros podamos comprender que no somos nosotros los que debemos decidir o debemos juzgar o debemos medir a quién se le dan las cosas y a quién no. ¿Por qué el Señor le da a algunos y a otros no? ¿Por qué el Señor permite algunas cosas y otras no? Entonces, al nosotros creernos
con esa autoridad, con ese poder, estamos quitando el primer lugar al Señor, estamos quitando la importancia a Dios, le estamos quitando la soberanía, el poder, la omnipresencia, la omnisciencia, todas las virtudes y todas las cualidades que el Señor tiene. Y estamos haciendo creer o estamos pensando de que estamos por encima del poder de Dios, cuando no es así. Entonces, hay ocasiones en las cuales nosotros hay ocasiones en las que nosotros nos enojamos con Dios. Y pueden ser porque hay muchas veces que, como les decía, queremos quitarle ese poder al Señor, queremos quitarle esa soberanía que Él tiene sobre nosotros. Y muchas veces quizás podemos estar pensando que nosotros, por servirle al Señor o por llevar una vida conforme a lo que le agrada al Señor, tenemos que merecernos las cosas o tenemos derecho a tales cosas. O pensamos que los que estamos sirviéndole al Señor, quizás muchas veces les hablo a los que estamos sirviéndole al Señor, muchas veces, como les decía por ahí, se nos llena la pechuga y creemos que porque le estamos sirviendo al Señor a nosotros no nos va a ir mal nunca. O creemos que nosotros no necesitamos más al Señor o que somos utilizados por el Señor y que no necesitamos al Señor. Que nosotros mismos podemos hacer lo que nosotros queramos y se nos va a dar o se nos va a conceder. Porque Jonás creyó que porque él era el instrumento, Jonás creyó que porque, yo me imagino que él diría, no, yo no voy para allá. Y tanto fue que se desvió, se fue para Tarsis y allá lo fue a buscar el Señor. Y allá fue el Señor a hablarle y él huyendo del Señor y el Señor detrás de él. Tanto fue así que se lo tragó un pez y todo eso. Y aún así, luego de que sale del pez, el Señor lo manda a hacer nuevamente y él va porque obviamente es un llamado del Señor. Y yo me imagino que Jonás se le creció la pechuga en ese momento porque él dijo, no, mira que yo no quiero ir, pero el Señor me está buscando y soy yo y tengo que ser yo y yo voy a ir allá a llevar esa palabra, pero con la esperanza de que no se haga lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero, que es que no se salve esa gente, porque yo puedo ver que él no quería eso, porque él sabía que él al cumplir esa misión, el Señor podía tener misericordia con ese pueblo y ese pueblo se podía salvar. Entonces miren que muchas veces creemos que porque somos nosotros, que porque le servimos al Señor o porque buscamos a Dios, creemos que nosotros tenemos poder y el poder no es de nosotros, el poder es de Dios. El poder viene de parte de Dios. Toda esa majestuosidad, esa soberanía viene de Dios. Que somos pequeñitos, que somos unos instrumentos que el Señor a veces quiere usarnos o que a veces, muchas veces le pedimos al Señor que nos use y muchas veces no sabemos cómo dejarnos usar por parte del Señor. O a veces el Señor nos usa de tal forma que caemos en eso que cayó Jonás, en ser un poco arrogantes, en pensar de que como somos importantes o como somos útiles en el Señor, a nosotros todo se nos tiene que dar o todo se nos tiene que facilitar o todo lo que nosotros pidamos se nos tiene que cumplir y no es así. Y la otra parte que quería compartirles es en el versículo 6 al 11, que aquí está la otra parte que quería compartirles. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre la calabacera y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, miren esta parte importante que está en el versículo 9: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo malo y lo bueno, entre la mano derecha y su mano izquierda. Miren cómo literalmente el Señor aquí me dio una cachetada. Porque en ese momento yo decía,
que yo le estaba quizás reclamando al Señor o diciéndole, estoy enojada contigo. Yo lo estaba viendo desde mi posición, desde que yo le decía, pero es que yo he hecho esto, yo te he servido, te estoy sirviendo, yo soy fiel. Y era yo, como Jonás. Y se nos olvida esa otra parte en la cual el Señor nos muestra su amor y su infinita misericordia y el propósito por el cual Él vino aquí a la tierra y murió por ti y por mí. Y es por la salvación de las almas, es por la salvación del mundo, es por la salvación de sus hijos, es por lo que Él quiere que las personas lo conozcan, que las personas tengan ese encuentro sobrenatural, así como tú un día lo tuviste, así como yo un día lo tuve. Él quiere que todos experimentemos ese encuentro. Él quiere que todos experimentemos su amor, su misericordia. Que aun cuando el mundo diga que Dios no tiene cuidado de los pobres, del menesteroso, del enfermo, aun cuando el mundo se levanta y dice que Dios no existe, aun cuando el mundo se levanta y dice que Dios no hace nada, o que Dios no es un Dios de amor, que es un Dios de castigo, que es un Dios quizás muchas veces de ira, de enojo. No, el Señor aquí nos está demostrando que Él es un Dios de amor y de misericordia, que Él lo que quiere es que tú y yo podamos ser salvos, que podamos experimentar su amor. Y es aquí donde, como les decía, el Señor me da una cachetada, porque es aquí donde yo entiendo que no soy yo, que no es por mí, que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. No es como yo quiero, es como Dios quiere. No soy el instrumento que yo quiero ser o como quiero funcionar, sino como el Señor quiere usar. Porque usted, hablándole ahora a un ejemplo así literal, usted la guitarra no le dice, yo quiero que me toquen las cuerdas así y así. No, es el que toca la guitarra, cómo afinarla, cómo tocar las melodías, cómo sonar las cuerdas. Porque si uno va así a lo brusco a tocar una guitarra, uno no la toca, uno hace bulla con las cuerdas. Pero cuando hay una persona que sabe tocar un instrumento, una guitarra, el primero la afina, mira que las cuerdas estén bien, que estén afinadas, las toca con una suavidad que pues yo he visto y yo me quedo sorprendida, porque parece que, o sea, fuera muy sutil ese movimiento de las cuerdas. Y yo digo, voy a hacerlo yo, y me queda doliendo los dedos, claro, obviamente. Pero entonces es allí donde yo entendí que el hecho de que seamos instrumentos para el Señor, de que quizás tú te dejes usar por el Señor, de que yo me deje usar por el Señor, de que quizás llevemos una vida conforme a lo que el Señor nos está diciendo en la palabra, no quiere decir que nosotros tengamos poder, no quiere decir que nosotros seamos imprescindibles, no quiere decir que nosotros podamos permitirnos juzgar o decirle a Dios a quién debe tener misericordia y a quién no, sobre quién debe actuar y sobre quién no, a quién debe perdonar y a quién no. No, debemos ser personas que debemos estar agradecidas con el Señor por permitirnos usar, por permitirnos extender ese reino que Él quiere extender sobre todo el mundo, que quiere que todo el mundo lo conozca a Él. Entonces miren que es allí donde yo me sorprendo, porque así como Jonás, y aún más porque, o sea, me sorprendí tanto porque aún estando enojado Jonás con el Señor, aún diciéndole que estaba enojado y aún diciéndole que quería morirse, que quería cualquier cosa, o sea, todo lo que estaba diciéndole allí, que estaba enojadísimo con Dios, aún así el Señor tuvo tanto amor por Jonás, que aún así Jonás allí, que se apartó, porque Jonás aún estaba esperando. Él decía como que, bueno, yo me voy de la ciudad y voy a esperar acá afuera como para ver, pues voy a ver qué es lo que va a pasar. O sea, él todavía creía o dudaba de que el Señor pudiese perdonarlos o pudiese tener misericordia de ese pueblo. Y él se salió de la ciudad a esperar qué iba a pasar con la ciudad. Y aún así, enojado, aún así se sentó allá afuera de la ciudad esperando. Y aún así el Señor muestra su amor nuevamente, muestra su misericordia con Jonás. Y va y le pone una calabacera, siembra una calabacera que le da sombra, que lo protege. Y aún así nosotros nos quejamos aún en nuestra vida porque creemos que el Señor no nos escucha, porque creemos que no tenemos tales cosas, o porque no hemos logrado tales cosas, o porque otros tienen carros y yo no tengo, porque otros tienen plata y yo no tengo, porque otros viven en tal parte y yo no vivo,
porque quizás otros tienen tal, o sea, y así. Y no vemos cómo el Señor pone en nuestra cabeza, en nuestro lado, esa calabacera que nos guarda, que nos protege, que nos ayuda a mantenernos en donde estamos. Muchas veces nos quejamos porque queremos estar mejor de lo que estamos, pero no miramos que estamos mejor de lo que podíamos estar antes. Entonces, siempre queremos como que mirar lo que no tenemos y no apreciamos la calabacera que el Señor pone alrededor de nuestra vida para protegernos, para guardarnos, para quitarnos de todo mal, para aliviarnos, para que nosotros podamos descansar. Y eso era lo que Jonás no veía. Jonás vio que esa calabacera creció y lo protegió. Pero miren cómo el Señor nos enseña. Y después esa calabacera fue dañada por ese gusano y Jonás sintió el sol, Jonás sintió ya la desprotección, por así decirlo. Esa calabacera le brindaba protección, le brindaba reposo. Y luego de que el Señor manda destruir esa calabacera, Jonás ya sintió como que ese solazo que tenía encima, ya tenía calor, ya estaba fatigado, ya estaba como que, ay, ya, ¿qué pasó? O sea, y aún así, miren lo que pasa cuando se le quitó la calabacera. Entonces dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió mucho, me enojo hasta la muerte. Miren la terquedad de Jonás, porque eso es terquedad. Y dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y es aquí donde yo recibí esa cachetada que les mencionaba y les decía, para terminar, porque ya me pasé de los 30 minutos. Es aquí donde yo les digo el poder de Dios, la soberanía y el amor de Dios. Muchas veces nos quejamos por cosas que no tenemos, que no vemos, que queremos, que quizás otros, como les decía, si estando en el mundo o no teniendo temor de Jehová, no teniendo temor de Dios, haciendo lo indebido delante de Dios. Y vemos cómo quizás prosperan, cómo quizás alcanzan cosas, logran cosas, cómo quizás el Señor tiene misericordia de ellos, cómo quizás han estado enfermos de muerte y el Señor los ha sanado, cómo quizás vemos muchas cosas que a nuestro parecer como Jonás no se lo merecen. Creemos que no se lo merecen, pero se nos olvida que nosotros no somos nadie para decir quién se merece y quién no se merece la misericordia del Señor. Se nos olvida que el Señor hace con quien Él quiera lo que Él quiera, que no significa que no seamos amados por Dios, que no significa que no seamos de gran estima para el Señor, no, al contrario, somos ese instrumento que Él usa, que nosotros permitimos que Él nos use para que eso que Él quiere extender, eso que Él quiere llevar a las demás personas que no conocen de Él, como dice la palabra, que no disciernen entre lo bueno y lo malo, que no disciernen espiritualmente, por lo cual están siendo afectados o por lo cual están siendo usados o por lo cual están siendo manipulados. No disciernen, no saben discernir porque no tienen ese temor del Señor. Y aún así el Señor nos está mostrando cómo Él tiene esa misericordia con ellos. Entonces es allí donde no debemos actuar como Jonás y decir, sí, me enojo hasta la muerte, o estoy enojado por esto, o estoy enojado porque tú perdonaste a estas personas. O podemos decirle, Señor, es que estoy enojado porque tú les cumples a otras personas las cosas y a mí no. O estoy enojado porque yo veo que tú tienes misericordia y amor con otras personas y contra mí no. Debemos estar agradecidos de que somos ese instrumento, así como fue Jonás. De que si el Señor te está usando o te quiere usar como ese instrumento, es porque te tiene en alta estima. Es porque si aún ellos siendo malos, como dice la palabra, les voy a parafrasear como dice la palabra en la Biblia, que aún así, siendo nosotros malos, nuestros padres nos tratan mal, cuánto más Dios, siendo nuestro Padre Celestial, nuestros padres nos tratan bien, no nos dan una piedra como comida.
cuánto más el Señor no nos amará y nos da cosas mejores. Si aún así nosotros siendo utilizados por el Señor, vemos la gloria y la misericordia de Dios en aquellos que no lo conocen, cuánto más el Señor no tendrá cosas preparadas maravillosas para ti y para mí. Y nosotros por estar enojados con Él, muchas veces no vemos eso que Él hace, que forma esa calabacera, que para cuidarnos, para guardarnos, sino que vemos es el gusano o cómo se destruye la calabacera y que nos hiere, o la desprotección, o que a otros les va bien. Entonces, miren todo lo que esta palabra en Jonás nos puede enseñar, pues me enseñó y me habló el Señor a través de esta palabra, y cómo literalmente me dio una cachetada, porque yo, o sea, no somos nadie para poder reclamarle a Dios o para decir que estamos enojados con el Señor, porque debemos estar agradecidos por todo lo que Él hace. No te enojes porque quizás no has recibido eso que estás pidiendo, o porque quizás ves que hay otros que están siendo sanos y tú no, o porque quizás ves que otros tienen empleos buenos o tienen cosas buenas y tú no, o porque quizás tú piensas o dices, pero yo estoy sirviendo, o yo estoy orando, o yo estoy ayunando, o yo estoy haciendo, o yo quiero hacer esto con el Señor, para el Señor, y no veo nada. Y veo a la gente de la calle o a la gente del mundo cómo prospera, cómo tiene negocios, cómo tiene... Pero les recuerdo que en la palabra dice que no debemos angustiarnos frente a los que prosperan, a los malvados que prosperan. Entonces, sino que debemos esperar y guardar en el Señor. Debemos esperar, perdón, en el Señor. Porque Él, en su tiempo, a cada uno de nosotros nos dará las respuestas que estamos pidiendo. Entonces, pues quería compartirles esta palabra para ya terminar, porque me extendí un poco. Pero sí quería compartirles esta experiencia y este momento el cual tuve y el cual el Señor me habló, y sentí mucho agradecimiento con Dios por esta palabra, porque tenía que sacar esto que sentía, y el Señor me habló con tanta verdad y considero yo con tanta revelación, que me cayó la boca y, como les digo, me dejó. Que después obviamente le pedí perdón, y obviamente ya le dije al Señor que me perdonara, porque pues uno no sabe muchas veces lo que dice, como les dicen, muchas veces decimos cosas que no alcanzamos a imaginar el poder de las palabras. Entonces quería compartirles esta palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor, porque yo sé, Padre, que esta palabra está actuando en cada uno de nuestros corazones, Señor, porque podemos leer la palabra 50,000 veces, y 50,000 veces tú nos vas a hablar de formas diferentes, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos revelas, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque queremos ser instrumentos útiles, Señor, en ti, Padre, porque queremos ser agradecidos contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque así como cuando Jonás estaba en ese sol, tú levantaste calabacera para protegerlo del sol, así tú haces con nosotros, Señor. Tú nos guardas, nos proteges, Señor. Nos libras de tantas cosas que no alcanzamos a imaginar, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Porque solo tú te la mereces, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres Rey de Reyes, porque solo tú eres, Señor, el poderoso, el gran yo soy, Señor. Porque a ti, Señor, gracias a ti nosotros podemos estar un día más con vida, Padre. Te entregamos esas peticiones, esos deseos. Te pedimos que estés ayudándonos a sanar nuestro corazón. Te pedimos perdón si alguna vez hemos sentido enojo hacia ti, Señor. Perdónanos porque no sabemos lo que quizás en nuestro corazón hay, y no sabemos cómo identificarlo, no sabemos cómo expresarlo, no sabemos cómo sacarlo, Señor. Pero es a través de ti que tú restauras y sanas nuestros corazones, Padre. Eres tú quien nos pide que soltemos esas cargas para poder seguir en el camino, Señor. Que nos apoyemos en ti para seguir adelante, Padre. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos, exaltamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por cada milagro que tú haces en nuestra vida, Señor. Y un milagro, Señor, es poder despertarnos cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
bueno, desearles, pedirles disculpas porque me tomé más del tiempo, pero desearles un feliz día, que el Señor los bendiga, que no se pierdan las transmisiones, los devocionales a las 5:30 y en la noche a las 7 de la noche. Y recuerden que los domingos ya estamos en presencialidad en el Hotel Mirabal a las 4:40. Entonces, feliz día, bendiciones para todos. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?